Bueno, entonces me dice que si el número es primo, entonces el P tiene que ser primo. Dice que el P debe ser primo. Listo. Entonces, pues esa demostración se hace por contrast recíproca. Entonces, ¿qué es contrast recíproca? Pues si yo tengo que P implica Q, entonces sería ir de no Q implica no P. Entonces suponemos pues que ese P no es primo. Bueno, y si el P no es primo es porque el P es un número compuesto, donde esos dos números pues no podrían ser ni el uno ni el mismo número. Porque si fuera uno, pues no sería primo. Y estamos diciendo que no es primo. Entonces acá 1 menor o igual a A. Ah, bueno, el igual no. Uno menor que A, menor que P. Y lo mismo con el B. Uno menor que B, menor que P. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces había un ejercicio, pues que estaba planteado. No sé si lo hicieron, pero estaba sugerido. Que me decía que x a la n menos uno divide a x a la m menos uno. Si solo si el n divide al m. O sea, eso ya se demostró alguna vez o por lo menos estaba en los ejercicios pasados. Y entonces, pues nosotros tenemos que ese a es mayor que uno. Dice, bueno, pero yo que tengo que construir, que tenga que ver con potencia y que tenga que ver con restar menos uno. Ah, pues tengo que construir el 2 a la p menos uno. Bueno, entonces p iría acá en lugar de la m. Acá iría un 2. Y si acá pongo un 2, pues acá también tengo que poner un 2. Pero entonces acá debería ir un número que divida a ese p. Sí, pues teniendo en cuenta que el sí solo sí vale. Entonces si p es el producto de a por b, ¿cuál pues podría poner acá en el lugar de n? A o a B. Cualquiera de los dos me sirve, ¿cierto? Sí. O sea, aquí 2. Bueno, primero, el a es mayor que uno. Sí, eso lo tenemos de hipótesis. O sea que yo tengo que 2 a la a pues sigue siendo más grande que 2 a la uno, pues que 2 a la uno pues simplemente a 2. Bueno, pero es que yo necesito es 2 a la a menos uno. Bueno, pero es que esto es 2 a la a mayor que 2. Sí, porque 2 a la uno es 2. Y luego ese 2, pues si lo que yo necesito es un uno que pase al otro lado a restar, pues ese 2 yo lo puedo escribir como uno más uno. Y pues necesito solo uno de los dos. ¿Listo? Sí, profe.
Listo, entonces ahí que tenemos que por lo que ya habíamos dicho, 2 a la a menos 1 va a dividir a 2 a la a por b menos 1. Sí, pues porque a dividida por b. Listo, o sea que tenemos que el 2 a la a menos 1 divide a 2 a la p menos 1. Sí, pues reemplazando a por b por el p. Bueno, pero es que ya dijimos que 2 a la a menos 1, o sea, el número que está dividiendo, pues es más grande que 1. O sea que hay un número más grande que 1 que divide a ese 2 a la p menos 1. O sea que le está diciendo de que automáticamente el 2 a la p menos 1 pues no puede ser primo. ¿Listo? Sí, profe. Listo, y pues eso es equivalente entonces p no es primo, implicó que 2 a la p menos 1 tampoco es primo, o sea que ya tengo la demostración. Porque me devuelvo con la negación de cada uno e invirtiendo las cosas, o sea que 2 a la p menos 1 es primo, implica que p debe ser primo. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Bueno, entonces, como siempre en matemáticas, pues hay que pensar si la recíproca de cierta implicación, pues es cierta o no. Sí, así como en el teorema anterior hicimos las dos, la ida y la vuelta. Sí, bueno, y acá la vuelta vale. Entonces la recíproca no vale en general. Pues entonces toca encontrar un número primo que al hacer esta operación no me dé primo. Entonces ahí me sirve el 11. 2 a la 11 menos 1, pues si tienen una calculadora, eso me va a dar 2047. Y eso pues es un número compuesto que yo lo puedo escribir como 23 por 89. O sea, a pesar de que el 11 es primo, esa operación no me dio primo. Pero entonces los que cumplan esa opción de que si P es primo, que 2 a la P menos 1 es primo y P también es primo, se llaman los primos de Mersenne. Listo.
Y así en matemáticas pues hay varias definiciones que pues involucran teoría de números. ¿Sí? Pues estaban los primos relativos, el número primo, acá los primos de Mersenne. Ahora vienen los primos de Fermat, pues que no siempre se cumplen, pero pues los que se cumplen tienen ese nombre. Entonces la pregunta, ¿será que 2 a la 2 a la n más 1 es primo? ¿Qué pasa cuando n vale 0? ¿Cuánto da ahí? 3. 3. Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué pasa cuando vale 1? 5. Muy bien. ¿Cuánto daría ahí? 7. Ujú. Bien, ahí lo escribimos. Listo, ese ahí toca mirarlo, pero sí, sí es primo. Lo mismo con n igual a 4. Ese también es primo. Y ya bueno, será que siempre funciona. Y pues en el siguiente es donde ya se cae. Que pues si esto lo escriben o lo hacen en una calculadora, pues les va a dar un resultado muy grande. Pero ese resultado muy grande lo pueden factorizar como 641 multiplicado por 670, 04, 17. O sea que no siempre se cumple de que esto sea pues siempre un número primo. Entonces este sería otro tipo de números que aparecen que tienen que ver con teoría de números, los primos de Fermat. Y pues también tiene sus propiedades y sus curiosidades que se pueden analizar. Pero pues acá la idea es solamente que va como teniendo claro que hay diferentes tipos de números a raíz de esas propiedades. Sí, hasta ahí vamos bien.
Y hay otra función, ya hemos visto tau y ya hemos visto sigma. Hay una función muy parecida que es la función S de n. S de n, pues de forma análoga a sigma, son la suma de los divisores positivos de n, pero entonces acá es la suma de los divisores positivos propios. Ay, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa eso de divisor propio? Ni idea. Bueno, cuando ven subconjuntos, ¿qué es un subconjunto propio? ¿No? ¿Tampoco? No, la verdad no me acuerdo, profe. Bueno, en conjuntos, cuando uno habla de un subconjunto propio, estamos hablando de un conjunto que está estrictamente contenido en otro, o sea, que no es igual. Eso sería un subconjunto propio. Es un subconjunto más pequeño. En el caso de los divisores, pues un divisor propio, pues sería un divisor estrictamente más pequeño. O sea, un n, bueno, r, que sea menor que n, ¿cierto? Tal que el r divide al n. O sea, no me sirve el mismo n. Eso es lo que están diciendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Entonces, como habíamos visto que sigma era la suma de todos los divisores positivos del número, ¿cómo hago para hallar esa función s de n a partir de sigma? Pues le resta n, ¿no? Exacto. O sea que s de n sería el mismo sigma, pero es que en sigma es la suma de todos los divisores, incluyendo el mismo n. Pero como están los divisores propios, no necesitamos el valor de ese divisor n, porque él no es un divisor propio. Entonces le restamos el valor n. O simplemente despejado, que sigma que ese sigma de n, yo lo puedo escribir como s de n más n. Es otra forma de verlo. Y entonces ahí aparece otro tipo de números, los números amigos. Entonces cuando son amigos, pues cuando acá lo escribo para que quede más claro. O sea que cada uno de ellos es la suma de los divisores propios. O sea, tengo que hallar S de n de dos números y verificarlo, ¿cierto? O sea que en símbolos me está diciendo que S de n, la suma de los divisores propios de n,
me da el otro número. Y viceversa. S de M me va a dar N. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, o sea que dicho de otra forma, usando la igualdad que vimos ahorita, S de n sería sigma de n menos n igual a m, ¿no? Y lo mismo acá. S de m es sigma de m menos m igual a n. Y despejo en ambos. Lo mismo acá. O sea que dicho de otra forma, dos números son amigos si al calcularle ese sigma, pues me da el mismo resultado. Y ese resultado es la suma de los dos números. Entonces, por ejemplo, 220 y 284. Entonces, por ejemplo, 220, al hacer la descomposición, sería mitad, 55, allá sería quinta, 11 y luego onceava, me daría 1. Y si yo descompongo el 284, entonces mitad, 142, le saco mitad otra vez, me da 71, y me dice, bueno, 71, ¿qué le hago? Pues después de darle muchas vueltas se da uno cuenta de que 71 es primo. El 71, pues solamente le puedo sacar 71 aparte, seguro. Y dice, bueno, pero es que estos dos números, pues no se parecen en nada, ¿no? Pues la única sería el, hallar la función sigma de los dos. Bueno, entonces, ¿cómo haría sigma de 220? ¿Cómo se calculaba? Era la base, ¿no? Era la base. Pues, no me acuerdo de la fórmula, profe. Chismoseemos acá a ver cómo es la fórmula. Sigma era hacer el producto de cada primo con su respectiva potencia, pero le suma 1 en el exponente, luego le resta 1 en el número, y abajo el primo menos 1. Y eso lo hace con cada uno de los primos. Sí, Listo, entonces hagamos. Entonces acá sería 2 a la 2, ¿cierto? Que tenemos en la... sí. Espera que...
volvimos. Así ahora sí, tenemos el 20, 220, que es 2 a la 2. Entonces quedaría 2, una potencia más, sería 3, menos 1, y abajo 2 menos 1. Luego la siguiente potencia es 5, tiene potencia 1, sería 5, le agrego 1, sería 2, menos 1, y abajo el primo menos 1. Y en el siguiente sería 11, que tiene potencia 1, o sea que sería 11, le agrego 1 a la potencia, sería 2, menos 1, todo dividido en 11, menos 1. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Haciendo las operaciones, este primer paréntesis me da 7, este segundo paréntesis me da 6, y este tercer paréntesis me da 12, para un total de 504. Listo. Y hacemos el otro valor. Sigma de 284. Que si miramos las potencias, pues 2 a la 2 por 71. O sea que ahí sería 2, le sumo 1, menos 1, todo sobre 2 menos 1. Y abajo sería 71, pero se le suma 1 a la potencia, menos 1, todo en 71 menos 1. Que si hacemos las cuentas ahí, pues en el primer paréntesis me daría 7, en el segundo paréntesis me daría 72, y al multiplicar pues me da el mismo 504. Te dirá, bueno, sí, da lo mismo, da el mismo resultado. Sí, pero es que para que sea amigos, no es que no basta es que el mismo resultado, sino que ese resultado sea la suma de los dos números. Dice, no, pues 220 y 284, al sumarlos me da 504, que es el resultado en común. Ah, o sea que sí son números amigos. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo. Bueno, y acá pues desprenden muchas más cosas interesantes, pero pues solamente como para que quede ahí como en el tintero de que hay definiciones que dependen de funciones especiales o de procedimientos especiales. Entre ellos, por ejemplo, los que vamos a hacer ahorita, los enteros positivos menores o iguales a n, que ya los teníamos. Pero ahora vamos a mirar los que son primos relativos al número. ¿Sí? Entonces, enteros positivos menores o iguales a n, que son primos relativos con n. Listo. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe.
Entonces está n. Por acá van a estar los primos relativos. Menores o iguales a n. Y acá al final los vamos a contar. ¿Por qué? Es para que sea más fácil de entender. Porque si miramos acá en el libro, si miramos acá en el libro, él simplemente me bota los resultados y ya. Pero pues es más fácil hacerlo así detalladamente. Entonces empezamos con el 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos números que sean positivos, menores o iguales a él, que sean primos relativos con él? ¿Cuántos harían? ¿Cuál es la única opción? El mismo. El mismo 1. O sea que solamente hay uno. Listo. Entonces, digamos 2. ¿Cuánto sería? Pues el uno también, ¿no? Sí. Listo, porque ahí pongo el 2, pues ya no me sirve. Sí, porque ya no sería primo relativo, ¿no? Ujú. Listo. El 3. Ese sí, el uno y el 2. El uno, el 3, ya. Sería el 1, el 2 no me sirve, el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5 y el 6 tampoco sirve. Ya acá me quedo mal, que son 2. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Listo, en el 8. Pues el uno, el 3, Sí. el 5 y el 7. El 1,
Listo, entonces acá serían K6, 4, K6 y en el último. Vamos a hacer hasta el 10 nada más. Está el 1, el 2 no me sirve, el 3, 4 tampoco sirve, 5 tampoco sirve, 6 tampoco sirve, el 7, 8 tampoco sirve y el 9. Listo. Listo, ¿hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, pero obviamente uno no se va a poner a hacer esto con cualquier número porque si no, cuando acaba. Entonces debe haber alguna forma o alguna fórmula que me determine pues la cantidad de primos relativos que tiene un número entero positivo dado. Entonces eso se llama la función phi de Euler. Bueno, ¿y en qué consiste esa función phi de Euler? Pues primero, pues phi de un n, ¿qué es? Pues que nosotros primero, lo que hicimos ahí en la tabla, primero calculamos todos los x que pertenecen a los enteros positivos que cumplen ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues que sean menores o iguales a n y que adicionalmente sean primos relativos con n. Todos esos que me cumplan esas dos condiciones, pues me sirven dentro del conjunto y yo los pongo en el listado. Pero es que la función phi de Euler me tiene que dar es un número. ¿Cuántos hay ahí? Entonces, como esto es un conjunto, yo le obtengo el cardinal de ese conjunto. Estas dos barritas significa el cardinal, o sea, simplemente decir cuántos elementos tiene ese conjunto de enteros positivos. Y ese resultado pues me da phi de n. Hasta ahí bien. Sí, profe. Listo, pero entonces esto sigue siendo algo más o menos parecido a lo que sucede cuando se tiene el teorema fundamental del cálculo. Y dice, bueno, cierta función, entonces tiene a lo más n raíces. Chévere, sé cuántas raíces tiene, máximo. ¿Cómo las hallo? No, ni idea, no sé cómo hacerlas. Voy a mirar cómo lo hace. Sí, o sea, me asegura de que se puede, pero pues no es muy práctico el algoritmo para encontrarlo. ¿Sí me va a entender? Sí, profe. Sí, o sea, la descripción está bien, está clara, me está diciendo el procedimiento, pero no me está dando un algoritmo certero para encontrar el valor exacto de la función phi de Euler. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que sí, de donde sí podemos arrancar es de una observación. ¿Qué pasaba cuando el número era primo? ¿Cuánto me daba phi? Me daba el primo menos 1. Uh-huh. O sea que phi de n es... y es que n es p. Phi de p es igual a p menos 1. Listo. Que eso ocurría en el caso del 2, en el caso del 3, 5, 7, ahí ocurría eso. Y pues iba a seguir ocurriendo, solamente que lo hicimos hasta el 10, pero bueno. Esa es una primera observación. Que ni siquiera necesita demostración, porque usted dice, bueno, ¿qué es phi de p? Pues todos los enteros que menores o iguales a él, que son primos relativos con él. Pues la única forma de que no dé primos relativos sería que usáramos el mismo p. O sea que ese mismo p no me sirve. O sea que de todos los divisores, de todos los números que van detrás de él, el único que no me sirve
es un número menos de todo el total, de todos los p números, sería p menos uno. Sí, no hay necesidad de demostrarlo porque sale de la misma definición de phi. ¿Listo? Sí, profe. Entonces a partir de ahí ya arrancamos, ya cogemos vuelo. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos en el caso de un primo solo. ¿Qué pasa cuando ese primo trae una potencia? Entonces, ya me da un valor práctico que es p a la a menos p a la a menos 1. Entonces ese p primo y el a pues simplemente es un entero positivo. Pues que en el caso particular de que sea 1 pues me da el mismo valor anterior. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces uno dice, bueno, pues yo busco los que estén, que sean primos relativos, pero que estén por debajo de él. Entonces ahí te dice, bueno, yo necesito los que sean primos relativos con él. Pues busquemos los que no son primos relativos con él, o sea, las que son potencias de P. Entonces los que no me sirven, con ese P a la A, pues son todas las potencias de P hasta llegar a esa potencia. O sea, estaría 1 por P, estaría 2 por P, 3 por P y así sucesivamente hasta que lleguemos a P a la A. Cuando lleguemos ahí pues ya paramos porque los que sigan de potencias de P en adelante no son menores que P a la A. ¿Sí? Sí, profe. Es decir que esa lista de primos iría de 1 por P, 2 por P, 3 por P. Y así, este P a la A yo lo puedo escribir como un número que al multiplicado por P, ¿sí? Para que todos queden multiplicados por P o múltiplos de P, me dé el P a la A. Pues sería P a la A menos 1. ¿Sí? Porque al multiplicarlo me da el mismo P a la A. ¿Y por qué lo escribo así? Pues porque esto me da una sucesión ordenada de términos. Hay 1, 2, 3, hasta este término. O sea que este de acá me está diciendo la cantidad de números que no son primos relativos con ese valor. De resto, como P es primo, pues todos los demás que no sean múltiplos de P, pues todos los demás van a ser ¿qué? Primos relativos con él. O sea que automáticamente la cantidad de primos relativos a P a la A que sean menores que él, pues va a ser pues la misma cantidad de números que hay acá, menos los que no me sirven. Ah, pues los que no me sirven son todos estos, pero en particular este de acá es la cantidad de los que no me sirven. Y listo, ahí ya queda.
Sí, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo, entonces veamos un caso en concreto que sea múltiplo de un solo primo. Por ejemplo, phi de 32. Te dice, no, pues phi de 32 es phi de 2 a la 5. Y eso, pues según esa fórmula que vimos, eso me daría 2 a la 5 menos 2 a la 5 menos 1. Que el primero me daría 2 a la 5, daría 32. Y el otro me daría 16. Eso me daría un total de 16. Y listo. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo el pollo. Entonces eso diría, bueno, pero si yo descompongo un número, ¿qué pasa si en general nunca va a ser primo o sea, nunca va a ser potencia de un solo primo, sino que pues trae varios primos? Sí, por el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí? Se dice, no, pues hay un teorema que me dice de que esa función phi es una función multiplicativa. O sea, no es una función completamente multiplicativa que funcione para cualquier par de enteros, pero sí funciona cuando ese par de enteros son primos relativos. O sea, si los dos números que voy a usar son primos relativos, entonces se logra demostrar de que ese phi de n por m es phi de n por phi de m. Y la demostración, si es un tanto larga y enredada, entonces la vamos a dejar ahí. Que las quedo debiendo. Pero entonces ya sabiendo esto de que phi es una función multiplicativa, pues ya se demuestra, pues tampoco tan fácil, pero sí es más entendible para cualquier número. ¿Sí? Si yo escribo n, cualquier número entero positivo, como su descomposición en producto de primos, que va desde i igual a 1 hasta acá, de los p sub i a los n sub i, ¿sí? Su descomposición canónica. Entonces esa función phi ya logro encontrar una expresión para calcular ese resultado, que es el producto de los p sub i a la n sub i menos p sub i a la n sub i menos 1, que básicamente es la que ya habíamos visto. O hay una más fácil de trabajar de forma como algoritmo, ¿cierto? Que ese phi de n sería simplemente el n multiplicarlo, o sea, la productoria desde i igual a 1 hasta acá, siempre va a ir un 1 menos 1 sobre p sub i.
que como algoritmo, pues es mucho más fácil de usar la segunda forma que la primera. Pero pues igual las dos las vamos a demostrar. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Listo, entonces empezamos. Sería phi de n, pues sería phi del producto desde i igual a 1 hasta acá. Después subí el subí, o sea, su descomposición canónica. Dice, bueno, pues para entender esto más fácil, pues no lo escribo así en forma de producto, así comprimido, sino que lo extiendo un poquito para que sea más claro. O sea que esto sería phi de P1 a la N1 por P2 a la N2 por P3 a la N3 y bueno, eso sigue hasta que llega al último P sub K a la N sub K. Listo. Hasta ahí bien. Sí, profe. De ahí pues lo que hacemos es que como cada P sub I es un primo distinto, si usted coge cualquiera de ellos, cualquier pareja, digamos P1 con P3 o P2 con P sub K, cualquier pareja, pues el máximo común divisor de esas dos parejas pues es 1, porque son primos diferentes. Entonces ahí podemos aplicar el teorema que les nombré, que si son primos relativos, la función phi se distribuye para cada uno de los números que están multiplicando. O sea que ese phi se distribuye para todos. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Y listo, ahí aplicamos la función phi para ese primo en particular. Que eso me daría P1 a la N1 menos P1 a la N1 menos 1. Luego en el siguiente, P sub 2 a la N2 menos P sub 2 a la N sub 2 menos 1. Luego P sub 3 a la N sub 3 menos sub 3 a la N sub 3 menos 1. Y ahí sucesivamente hasta que llegamos al último paréntesis. Y listo, ahí ya llegamos a la primera fórmula, porque esto es el producto desde i igual a 1 hasta acá. Y mire que en todos los paréntesis está lo mismo. P del índice, n del índice, menos P del índice, n del índice, menos 1. En todos dice lo mismo, solamente pues que cambiando el valor de ahí de la i. Sé que ya tenemos la primera fórmula. Y la segunda fórmula es puede seguir desde acá, desde ese punto,
y seguir haciendo cálculos. Entonces, ese n sub i menos 1, yo lo puedo descomponer por propiedades de los exponentes. Acá n sub i y acá p sub i a la menos 1. Y pues tienen en común ese p sub i. O sea que acá daría un 1 menos, y ese p sub i a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre p sub i. Y pues como es un producto, pues ese producto de esas dos cosas, pues sería decir, bueno, yo primero voy a hacer estas multiplicaciones y luego hago estas multiplicaciones y al final multiplico esas dos cosas. También se puede, o sea, se puede distribuir la productoria. Se puede decir, bueno, la productoria de igual a 1 hasta acá de estos p sub i. Ah, ahí me comí el n sub i, porque el n sub i era común. Listo, ahora sí quedó perfecto. O sea que acá es p sub i a la n sub i multiplicado por este producto desde igual a 1 hasta acá de 1 menos 1 sobre p sub i. Bueno, ¿y esta primera parte qué significa? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa primera parte? ¿Eso era n? Sí. Entonces, esta última fórmula, pues es más práctica a la hora de hacer las cuentas. ¿Por qué? Porque es que usted ya no tiene que bregar con los exponentes y que hacer una resta también con exponente y luego hacer una multiplicación. Bueno, me libro de la idea de ese valor de los exponentes de cada primo y me concentro simplemente en cuáles primos aparecieron. Y ya, no me importa cuántas veces apareció cada primo. No, en esa fórmula ya no interesa eso. Entonces, ese phi de n. Tengo que dejar el n quieto, luego el producto, desde igual a 1 hasta acá. Simplemente es poner el 1 menos 1 sobre p sub i. Que uno diría a simple vista, uy, pero ¿cómo hacen para saber que ese 1 menos sobre 1 sobre p sub i eso es entero? Pues no, o sea, el puro paréntesis no va a dar entero, a veces va a dar fracción. Lo que pasa es que como hicimos toda esa serie de pasos y ese phi de n pues era un entero, al final pues tiene que dar entero. Pero pues cada paréntesis puede dar fraccionario. Entonces, por ejemplo, phi de 18.900.
Y dice, bueno, pero ¿qué es 18.900? ¿Cómo lo descompongo? Pues primero, mira de que 18.900 para hacer la descomposición en números primos, en un producto de primas sería 2 a la 2 por 3 a la 3 por 5 a la 2 por 7. Pero pues con la última fórmula que acabamos de ver, que es la más fácil de usar, es simplemente escribir el número adelante y luego hacer todas esas multiplicaciones con cada uno de los primos sin tener en cuenta el exponente en la forma que está planteada. O sea, 1 menos un medio, 1 menos un tercio, 1 menos un quinto y 1 menos un séptimo. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Y listo, entonces 18.900, acá daría un medio, acá 2 tercios, acá 4 quintos y acá 6 séptimos. Y bueno, al hacer todas las multiplicaciones, pues me va a dar 4.320. Y listo. Hasta ahí bien. Sí, profe. Y bueno, ya de ahí para allá pues aparecen pues muchas cosas muy bonitas y todo, pero pues lo básico ya lo vimos. Lo importante es como saber de que bueno, conocemos que hay funciones aritméticas, que está sigma, tau, phi, bueno, ya después de que uno tenga claro lo básico ya se puede defender con lo demás. Entonces de ahí sigue, pero bueno, vamos a pegar el salto a congruencias. Listo. Alcanzamos a ver como la pura introducción hoy. Y pues ya... ¿Ya qué? Pues ya más a fondo lo vemos en la próxima clase. ¿Listo? Entonces permítame un momento. ¿Listos? Bueno, listo, ¿no? Porque solo hay uno, ¿no? Ah, no, sí, hay dos. Sí. ¿Empezamos? Sí, profe. Bueno, entonces las congruencias pues me sirven para clasificar los números enteros. Y dice, bueno,
hay enteros, se pueden sumar, restar, multiplicar. Entonces dice, pero como que hay algo que no se puede hacer, que es la división. Entonces, bueno, no podemos dividir. Se podría construir un conjunto más grande mediante fracciones y, bueno, clases de equivalencia y decir que, bueno, que la clase de equivalencia, digamos, de un número 2/3 es un conjunto infinito de números que sería, digamos, 4/6, 6/9. Y bueno, se podría hacer de la construcción de los números racionales a partir de los números enteros, pero bueno, por ahora no vamos a entrar en detalles de eso. Entonces aparece una cosa que son las congruencias. Dice, bueno, yo tengo unos enteros que puedo sumar, restar, multiplicar, y lo más cercano a división que teníamos era el algoritmo de la división, ¿cierto? Sí, profe. Y bueno, en el algoritmo de la división surgía algo, que era la existencia de un cociente, pues que pues no tiene nada del otro mundo, un número ahí que completaba la multiplicación, pero aparecía algo especial, que era el residuo. El residuo era un entero que podría ser cero o podría ser estrictamente menor que el número con el que estábamos dividiendo, pero pues dependiendo de los números o del número que yo vaya a dividir, no con el que yo esté dividiendo, sino el que yo vaya a dividir, pues aparece ese residuo. Y ese residuo pues es recurrente. Me explico. Si yo empiezo a decir, bueno, yo voy a clasificar los enteros en paquetes. Bueno, ¿cómo así en paquetes? Bueno, pues empecemos con una división fácil, dividir en dos. Ah, pues digamos en dos. El cero. Ah, pues cero dividido en dos. Pues 2 por cero, 0, 0, 0. Pues los enteros que existen es el cero y el cero. Dice, ah, bueno, el residuo es cero. Listo, entonces lo ponemos por acá. Con el uno. Uno dividido en dos, pues por cero, 0 a uno, 1. Queda un residuo de uno. Con el 2, pues uno por 2, 2 a 2, 0. Ah, está en este paquete. Con el 3, dividido en 2, 1 por 2, 2 a 3, 1. Ah, está acá en este paquete. Y bueno, ya le cogimos el hilo, ya vimos cómo es la dinámica de la vaina, pero usted ya lo puede hacer a mano. Ah, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y bueno, ahí sigue la idea de esto. Y ahí surge algo que se vio en primaria, que sería, ¿qué? Los números que... ¿Binarios? Sí, dividir por 2 me sirve para los binarios, pero en sí esos números que aparecen en los dos paquetes, ¿cuáles son? Los pares e impares. Pares e impares, o sea que dividir por 2 me codifica en dos conjuntos distintos, que son los pares y los impares. Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Que si se dan cuenta en el dibujo, pues el 0 y el 1 están en distinto color, pues que son los residuos que siempre aparecen al dividir en, en 2. O sea que yo ahí tengo dos paquetes. Cada paquete tiene infinitos números, pues porque hay infinitos pares y hay infinitos impares. Pero entonces ahí es cuando uno dice una relación de equivalencia. ¿Qué es una relación de equivalencia? Ya lo habíamos visto el año pasado, en diciembre, pero pues ya lo habíamos visto. Primero, ¿qué era una relación?
No es que tiene que ser reflexiva, todo eso. Sí, pero esas son las propiedades de la relación. Si las tiene. Pero yo no sé si la relación que voy a hablar tenga o no tenga propiedades. Puede que no tenga nada. Entonces, la pura definición así pelada de relación, ¿qué es? O sea, una correspondencia. Mm, pues sí corresponden números, pero pues la definición correcta es un subconjunto del producto cartesiano. En este caso, el producto cartesiano del conjunto que estamos hablando. Sí, porque estamos, una relación sobre Z, estamos diciendo que estoy tomando dos números del mismo conjunto. Si estuviéramos hablando de una relación sobre dos conjuntos distintos, pues toma un elemento de un conjunto y toma otro elemento de un conjunto. Acá, como estamos hablando de uno solo, se sobreentiende que los dos vienen del mismo lado. O sea que es un subconjunto de Z cruz Z, en este caso. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. La relación de equivalencia, ahora sí lo que usted dice, una relación que cumple ciertas propiedades. Reflexiva, reflexiva, Simétrica sí. ¿Cuál y es? transitiva. Ajá. Esa es de equivalencia, uno la suele confundir con con la de orden. La de orden es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Pero bueno, acá vamos a usar es la de equivalencia. Listo. Esas relaciones de equivalencia, eso lo van a ver en conjuntos, pero pues lo, lo nombro acá nomás, no lo voy a demostrar, porque eso necesitamos cosas de conjuntos y no hemos hecho nada de eso y tampoco es el objetivo. Una relación de equivalencia genera una partición. Bueno, pero ¿qué es una partición? El nombre lo indica, que será una partición. Es como un subconjunto. Sí, una partición es una colección de elementos, sí, pueden ser muchos, puede ser que se hacen simplemente 5, no sé. Todos subconjuntos de A, ¿cierto? Que es una partición de un subconjunto A. Listo, entonces ese I, su I es simplemente conjunto. Se le pongo numerado porque no sé cuántos vienen. Puede que tengan 10, puede que vengan 20, pueden que vengan 1000, puede que venga una colección con la misma cantidad de elementos de los números naturales, o puede que venga una colección no enumerable, o sea, muchísimos más. ¿Sí? Entonces, uno, para no ponerse en detalles, uno simplemente pone ahí que pertenece. Listo. Pero pues no es solamente conjunticos ahí ya, no. Esos conjunticos tienen que cumplir una propiedad.
tal que todos esos conjuntos son distintos. I sub I intersectado con I sub J son vacío, es igual a vacío. O sea, todos esos elementos, todos son distintos, no tienen nada en común. Y si yo uno todos esos elementos, pues eso me va a dar el conjunto completo. ¿Sí? O sea, gráficamente, que es como la parte más entendible acá de que es una partición. Supongamos que ese es el conjunto A, ¿cierto? Y una partición, pues lo que simplemente, pues eso mismo, coger el conjunto y partirlo en pedacitos. Todos pedacitos sin nada en común. ¿Sí? Ninguno de un pedacito tiene nada en común con un pedacito de otro conjunto. ¿Sí? Como hubiéramos cogido el conjunto y lo hubiéramos como fragmentado, pero cada pedacito es independiente. Yo cojo dos pedacitos, pues son independientes, ¿sí? Uno no tiene nada que ver con el otro, no tienen elementos en común. Y si yo cojo todos los pedacitos y los uno en uno solo, me da el conjunto grande. Eso es una partición. ¿Sí? Sí, profe, claro. Y pues si se dan cuenta, eso es lo que pasó acá. Cuando yo hice las divisiones, me generó una partición. Dos conjuntos distintos, los pares y los impares, que no tienen absolutamente nada en común. ¿Sí? No hay ningún número que sea par y que al mismo tiempo sea impar. Pero si yo cojo todos los impares y cojo todos los pares y los pongo en un solo saco, pues me va a dar el conjunto grande sobre el cual se estaba haciendo la partición. O sea, me va a dar los números enteros. ¿Está ahí bien? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces usted dice, imagínese que está todos esos. Imagine que dos números fueran personas. Y usted dice, bueno, de acá tiene que salir un representante. ¿Sí? Cosa de que cuando hablen de él en particular, en realidad estén hablando de todo el conjunto, de todo el grupo. Entonces, ese representante, pues, ¿quién podría ser? ¿O quién debería ser? Es el 2, ¿no? No, pero yo digo el representante, digamos, de los pares. O sea, porque estamos hablando de qué, de residuo, tal vez el residuo. El residuo, ¿cierto? Porque ¿cómo deformaron esos conjuntos? Pues de acuerdo a los residuos. O sea que al dividir por 2, pues el residuo tiene que ser estrictamente menor que 2. Ah, o sea que el residuo, pues solamente está 0 y 1. O sea que en lugar de yo ponerme a nombrar esos infinitos números pares, pues simplemente vamos a hablar de un representante, que va a ser el 0. Pero como el 0 no es el número 0 solo, sino que él ya va jalando a todos los pares, entonces él es una clase, ¿sí? La clase del 0, porque él no es solo, él es un conjunto de números. Entonces, al dividir por 2, ese conjunto pues me tiene solamente dos partes distintas, que se va a llamar los enteros módulo 2, Z2. ¿Qué es Z2? Pues solamente hay dos conjuntos distintos. Y para no ponerme a escribir todos los infinitos, te dijimos, bueno, yo voy a nombrar un representante. ¿Quién es el representante? Ah, pues el de acuerdo a los residuos que salieron al dividir por 2. Ah, bueno, entonces, ese representante yo lo puedo escribir acá como la clase del 0 y la clase del 1.
Eso es una forma de escribirlo. O se puede decir, no, hay otra notación que es ponerle 0 rayita y 1 rayita. Cualquiera de las dos notaciones las va a encontrar en los libros. Bueno, acá no sé dónde está. Bueno, él ya arranca y no pone a explicar nada. Pero bueno, sí está claro a dónde estamos aterrizando ahora. Sí, profe. Listo. Lo mismo cuando se vayamos a dividir por 3. ¿Quiénes aparecerían al dividir por 3? ¿O quién sería Z3? Entonces ya sería la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Sí. Y listo. Listo, entonces eso serían las clases. Entonces ellos crean otra relación. ¿Que la relación cuál es? A congruente con B, módulo N. Entonces A es congruente con B, módulo N. Entonces, ese módulo pues, generalmente queda quieto a lo largo del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué hace? Pues usted toma dos enteros. Esos dos enteros vamos a decir que son congruentes, módulo B, sí, solamente sí. Entonces, cuando usted plantea una relación nueva, pues tiene que plantearla en función de algo que usted ya conozca. Entonces, ¿en base a qué la van a definir? Pues en base a esta definición, si n divide a menos b. Listo. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Entonces, veamos ejemplos. ¿Será que el 20 es congruente con el 18 módulo, lo único que hemos visto, módulo 2? Sí, pues simplemente reemplazamos los valores de n, a y b. O sea, quedaría 2 divide a 20 menos 18. ¿Eso es cierto? Sí. Listo. Bueno, o sea que sí se cumple. O sea que 20 sí es congruente con 18 módulo 2. Bueno, ¿y eso qué significa en castellano? Que el 20 y el 18 están ¿dónde? ¿Están en la misma clase? Están en la misma clase, están en el mismo paquete. Y diría, bueno, pues intentemos. ¿Qué pasaría si yo tomo dos elementos de clases diferentes? Digamos el 32 con el 53.
módulo 2. Pues hacemos lo mismo. O sea que 2 divide a 32 menos 53. O sea que 32 menos 53. Menos 21. Lo cual es falso, ¿cierto? Porque un par no... Sí. O sea que 32 y 53 pues no son congruentes módulo 2. O sea, básicamente lo mismo que usted dijo ahorita. No están en la misma clase. Pues sí, obviamente 32 está en la clase de los pares, en la clase de módulo 0, la clase del 0. Y el 53 pues está en la clase del 1. Entonces están en lados distintos. O sea que en ese caso serían no son congruentes y se le atraviesa la línea. Listo, entonces pues generalmente pues obviamente se empieza desde el 2 en adelante. ¿Por qué? Pues porque dividir por 1 pues va a dar lo mismo. ¿Sí? El 1 divide a cualquier número, entonces pues la congruencia módulo 1 pues no tiene como mucho sentido. Listo, entonces estamos bien hasta ahí. Sí, profe. Entonces, a pesar de que puede hallar el módulo a cualquier número entero, pues generalmente dicen, no, pues hagámoslos con los positivos nomás. Pero en sí puede ser para cualquiera. Y entonces acá, pues ya lo formalizan lo que ya habíamos dicho. Dice dos enteros A y B son congruentes módulo n, si solo si tienen el mismo residuo al dividirlos por n. Que bueno, que podremos mirar la demostración, pero pues ya sabemos la parte intuitiva, ya sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a arrancar, entonces como que pues ya lo importante ya se hizo, ¿cierto? Listo. Y esta de que la congruencia módulo n es una relación de equivalencia, pues tampoco es difícil. Que dice por cualquier entero a, pues el n divide a la menos a, que es 0. O sea que la es congruente con a módulo n. Es simétrica, pues porque si yo tengo que a es congruente con b módulo n es porque n divide a menos b. Y si un número divide a un valor positivo, pues también divide al valor negativo. Y pues por tanto sale la otra definición. Y la transitiva pues decide que A es congruente con B módulo n y B es congruente con C módulo n. Bueno, me sale que n divide a menos B y n divide a B menos C. Ah, bueno, ahí sale fácil porque como n divide un mismo número, bueno, dos números son divisibles por el mismo número, ¿cierto? O sea que ese n puede dividir a cualquier combinación lineal de esos dos que yo tengo. En particular la combinación lineal que simplemente es multiplicarlos cada uno por uno. Y ahí se cancela la B y me queda simplemente A menos C. Y ahí ya salió. Y listo, entonces pueden revisar pues, la demostración acá del teorema 4.5, que no es complicada. Acá está hecha, pero pues obviamente él acá a veces omite detalles. Entonces sí sería bueno que para que practiquen con esa definición de congruencia, pues hagan la demostración de este teorema en detalle.
Y listo, ya podríamos dejar hasta ahí. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, entonces terminan de hacer esta demostración con los detalles. Listo, profe. Nos vemos el jueves. Bueno.